Tema 7. Órganos jurisdiccionales colegiados. Estudiaremos en este tema aquellos, es decir, los tribunales, aquellos órganos judiciales que están compuestos por más de un magistrado, normalmente por 3, aunque ya veremos que es distinta la configuración de cada tribunal. Estudiamos los órganos jurisdiccionales colegiados que están regulados en la Ley Orgánica del Poder Judicial en su libro primero, título cuarto. Los tribunales existentes en España son los siguientes: el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las audiencias provinciales, que son los que nos pide el programa. Habrá otros tribunales, hay de hecho otros tribunales, pero no forman parte de la jurisdicción ordinaria, y algunos se estudian en otros temas, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, si bien hay otros que no nos lo pide la convocatoria, como puede ser por ejemplo el Tribunal de Cuentas. Hay que tener en cuenta también que hay otros tribunales, pero no son, por así decirlo, legales, sino consuetudinarios, que son aquellos que aplican la costumbre en vez de la ley y que ya hemos hecho referencia en el tema 6, como puede ser el Tribunal de Aguas de la Vega Valenciana o el Tribunal de Hombres Buenos de Murcia. En este tema nos limitaremos a aquellos que nos pide la convocatoria. Los órganos jurisdiccionales colegiados existentes en la jurisdicción ordinaria española son los siguientes. En primer lugar, el Tribunal Supremo. En segundo lugar, la Audiencia Nacional. En tercer lugar, los Tribunales Superiores de Justicia. Y por último, las audiencias provinciales. El Tribunal Supremo se estructura en salas. La sala primera, llamada de lo civil, la sala segunda de lo penal, la sala tercera de lo contencioso administrativo y la sala cuarta de lo social. Como hemos dicho ya en anteriores diapositivas, paralela a la jurisdicción ordinaria existe la jurisdicción militar, que se aplica a aquellas personas que tienen carácter militar y que cometen algún delito tipificado en el Código Penal Militar. Pues bien, esta administración paralela, que tiene sus propios sistemas de recursos y sus propios órganos, confluye en el órgano judicial superior en España que hay, que es el Tribunal Supremo. Por eso hay en este tribunal una sala quinta, que es la sala de lo militar. Será el único órgano jurisdiccional ordinario que tenga competencias en este orden militar. La Audiencia Nacional, por su parte, está estructurada en una sala de apelación, una sala de lo penal, sala de lo contencioso administrativo y sala de lo social. Como vemos, conoce de todos los órdenes jurisdiccionales excepto del orden civil. Por su parte, los Tribunales Superiores de Justicia tienen una sala común de lo civil y penal, una sala de lo contencioso administrativo y una sala de lo social. Como vemos, conoce de los 4 órdenes jurisdiccionales, pero estructurado en 3 salas. Y por último, las audiencias provinciales, que no se estructura en salas, sino en secciones cuando proceda. Tribunal Supremo hay uno, Audiencia Nacional hay una en España, Tribunales Superiores de Justicia hay 17, uno por comunidad autónoma, y audiencias provinciales hay 50, una por provincia. Veamos cada órgano colegiado por separado. Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. Es decir, no hay otro órgano superior en España en materia jurisdiccional. Todo acaba en el Tribunal Supremo, o contra lo que diga el Tribunal Supremo, contra lo que establezca el Tribunal Supremo, no cabe sentencia ninguna. Otra cosa es que se esté infringiendo algún precepto de la Constitución, en cuyo supuesto se terminaría en el Tribunal Constitucional. Por eso dice la ley que no hay órgano superior en ningún orden que el Tribunal Supremo, pero que cuando se trata de materia de garantías constitucionales, ese órgano superior será el Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo tiene jurisdicción en toda España, sede en la Villa de Madrid, y ningún otro podrá tener el título de Supremo. En cuanto a la estructura, ya hemos visto que está estructurado en 5 salas, pero además tiene otra organización. Así, se estructura en sala de gobierno, que está compuesta, sala de gobierno, en salas de justicia y en sala especial.
La Sala de Gobierno está compuesta por el presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de las salas, que habría 5, y un número de magistrados igual al de estos, es decir, otros 5 más. Las salas de justicia ya hemos visto que son la de lo civil, la penal, la contencioso administrativo, la de lo social y la de lo militar. Y la sala especial, que está compuesta también por el presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de cada sala y el magistrado más antiguo y más moderno de cada sala. Esta es la estructura del Tribunal Supremo. Veamos las salas de justicia una por una. La sala primera de lo civil. Conoce de los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia civil. Esta es la función más importante que tiene el Tribunal Supremo, conocer de los recursos de casación. Normalmente contra las sentencias y en determinados supuestos, que ya los veremos en el tema 24, la última instancia que se reconoce en nuestro país es el Tribunal Supremo. Cuando llega normalmente un asunto al Tribunal Supremo es porque se ha recurrido esa sentencia en casación. Y esto es de extrema importancia porque la doctrina o lo que dice el Tribunal Supremo resolviendo los recursos de casación, cuando repite en más de una sentencia una misma doctrina, constituye lo que se conoce como jurisprudencia. El Código Civil dice que los jueces aplicarán la ley, en defecto de ley, la costumbre y los principios generales del derecho, pero que los jueces integrarán su sentencia o se integrará al ordenamiento jurídico con la doctrina que dimane del Tribunal Supremo a la hora de resolver los recursos de casación. Es decir, que un juez, cuando tiene que interpretar la ley, debe de tener en cuenta esa doctrina, esos argumentos que ha dicho el Tribunal Supremo resolviendo los recursos de casación. Es lo que se conoce como jurisprudencia. También conocerá de recursos extraordinarios, como puede ser, por ejemplo, el de revisión, que ya lo veremos en el tema 24, pero que ya adelantamos aquí, que es un recurso que cabe contra sentencias firmes en supuestos muy extraordinarios. Además, conoce de las cuestiones de competencia entre órganos que no tengan otro superior común. Ya vimos que de las cuestiones de competencia conocía, o las cuestiones de competencia las resolvía el órgano, el superior jerárquico inmediato común de los dos órganos del mismo orden jurisdiccional que discutían el conocer o el no conocer de un mismo procedimiento. Pues cuando no tienen otro inmediato inferior, esa cuestión de competencia la decidirá el Tribunal Supremo. Pongamos, por ejemplo, una cuestión de competencia entre un juzgado de primera instancia de Valencia y un juzgado de primera instancia de Salamanca. Y por último, de las recusaciones contra uno o dos magistrados de la sala, a excepción del presidente. Ya vimos que cuando concurría alguna causa de amistad íntima, enemistad manifiesta, parentesco, relación laboral, es decir, alguna causa que le podía hacer al magistrado ser parcial, el magistrado tenía la obligación de abstenerse. Si éste no lo hacía de motu propio, le cabe a las partes recurrir a la recusación. La recusación es que se inicia una especie de expediente, de incidente, en que quien proceda decidirá si concurre o no causa de abstención, y si concurre apartará al magistrado en quien concurra esa causa del conocimiento del asunto. Pues bien, cuando se recusa a uno o dos magistrados de cada sala que no sea el presidente, le corresponderá a la misma sala donde está integrado este magistrado resolver si se le recusa o no. En los demás supuestos, es decir, cuando se trata de la recusación de 3 o más magistrados o el presidente de la sala, le corresponderá la resolución de la recusación a la sala especial. Asimismo, le corresponde a la sala primera de lo civil conocer de aquellas demandas de responsabilidad civil por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo que se dirijan contra las personas que ahora veremos. Las demandas de responsabilidad civil pues van dirigidas a que se le indemnice a la persona perjudicada de aquellos daños, de aquellos perjuicios económicos que le ha podido ocasionar un hecho cometido por alguno de las personas que vamos a ver ahora. Ahora bien, téngase en cuenta que estas demandas solo podrán exigirse a estas personas cuando el hecho lo ha cometido en el ejercicio de su cargo.
es decir, no como particular, sino por el hecho de ejercer algún cargo de los que van a aparecer ahora. Así pues, cuando le pidamos responsabilidad civil al presidente o a los ministros, al presidente del Congreso y a los diputados, al presidente del Senado y a los senadores, al presidente y a los magistrados del Tribunal Supremo, a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, a todos los magistrados del Constitucional, a todos los de la Audiencia Nacional y a todos los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia. Igualmente, cuando le exijamos responsabilidad civil al fiscal general del Estado o a los fiscales de sala del Tribunal Supremo, a todos los magistrados del Tribunal de Cuentas y a todos los consejeros del Consejo de Estado. Igualmente al presidente y a los consejeros de las comunidades autónomas, cuando así lo prevea su Estatuto de Autonomía, y también al defensor del pueblo. Pues lo que he dicho, cuando alguna de estas autoridades cometan en el ejercicio de su cargo, es decir, no como particular, sino como magistrado, como senador o como diputado, por ejemplo, comete un hecho que le genera a alguien un perjuicio económico, si los tenemos que demandar, nos tenemos que ir a la Sala Primera de lo Civil, que está del Tribunal Supremo. Esto es lo que se conoce como aforados, es decir, hay determinadas personas que por razón de su cargo, cuando hay que demandarlos, no conocería de esa demanda el juzgado que corresponda conforme a las normas de competencia y que normalmente es el domicilio del demandado, sino que estas personas, por razón, repito, de su cargo, hay que demandarlos ante el Tribunal Supremo porque tiene un fuero especial. De ahí le viene el nombre de aforados. La Sala Segunda de lo Penal conoce igualmente de los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal. En segundo lugar, de las cuestiones de competencia entre órganos que no tengan otro superior común. Y en tercer lugar, de las recusaciones contra uno o dos magistrados de la sala, a excepción del presidente. Esto vemos que es igual que en la Sala Primera y será igual también en todas las salas del Tribunal Supremo. En segundo lugar, la Sala Segunda de lo Penal conoce de la instrucción y enjuiciamiento de aquellas causas por delito que hayan cometido las mismas personas que vimos en la Sala Primera, es decir, de los mismos aforados. Téngase en cuenta que tras una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1988, el mismo órgano que instruye o investiga un delito no puede juzgarlo ni dictar la sentencia. De ahí que siempre sea un juez el que investiga el delito, el que lo instruye, y cuando termina esa instrucción pasará a otro órgano distinto, bien sea otro juez o ya un tribunal, que va a celebrar el juicio y a dictar sentencia. Como estas personas están aforadas y van a un único órgano que es el Tribunal Supremo, la manera de respetar esta sentencia del Tribunal Constitucional se hace de la siguiente manera. Un magistrado de la Sala Segunda se le nombra instructor y este es el que va a investigar por sí solo el delito que supuestamente ha cometido alguno de estos aforados. Cuando termina la instrucción pasará a la sala para el enjuiciamiento, para la celebración del juicio y el dictado de la sentencia, pero en ese juicio y en el dictado de esa sentencia no participará el magistrado que haya instruido el asunto, la causa. Como vemos, se trata de los mismos aforados, pero también conocerá la Sala Segunda de lo Penal de aquellas causas por delito que los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas establezcan que conozca esta Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Nótese que, igual que dijimos respecto de la Sala Primera, que cuando se exigía la responsabilidad civil era por hechos cometidos en el ejercicio de su cargo, cuando se trata de delitos no hace la ley la misma previsión, o lo que es lo mismo, cuando alguno de estos aforados comete un delito, bien en el ejercicio de su cargo o bien como persona particular, siempre se le va a juzgar en el Tribunal Supremo.